Bueno, bienvenidos a la parte 2 de simulación. Ahorita vamos a ver, pues, las pruebas estadísticas. En una prueba estadística, a grandes rasgos, pues, son métodos que sirven para analizar y determinar si existe una relación entre las variables. Prácticamente eso es la prueba. Y esto nos sirve, pues, para comparar algo, una hipótesis. O sea, ese es el objetivo. Tenemos una hipótesis y con esa prueba, pues, vemos si la cumple o no la cumple. Y bueno, existen tres principales tipos de prueba: de uniformidad, de independencia o aleatoriedad. Nos vamos a enfocar únicamente en uniformidad por el momento. Y este video se va a dividir en dos partes por dos métodos. Este método es el de chi cuadrada o chi cuadrada. Y el siguiente método es Smirnov, algo así. Me está raro el nombre. Pero bueno, prueba de uniformidad. ¿Qué es una prueba de uniformidad? Prácticamente, si leemos el nombre, uniforme, todos sabemos que es un uniforme, ¿no? O sea, es lo que llevamos a la escuela y prácticamente es que todo vaya igual. Entonces, la prueba de uniformidad, pues va de lo mismo prácticamente. Es un método estadístico que se usa para verificar si los números pseudo-aleatorios generados se distribuyen de manera uniforme, o sea, de manera equitativa o igual dentro del intervalo que generamos los números. Y bueno, a grandes rasgos, y una forma muy trivial de verlo, podemos decir que si tenemos 1000 números y lo dividimos entre 10 intervalos o 10 clases, pues teóricamente, pues podríamos tener 10 números por intervalo, ¿no? Es prácticamente esto es la prueba de uniformidad. Em, Ahora vamos a verlo con el método de chi cuadrada. Chi cuadrada. Uy, hubo un error. Bueno, pasos. Aplicar la fórmula de chi cuadrada no es el primer paso, pero sí es un paso importante. Chi cuadrada o chi cuadrada. Primer paso, dividir el rango de las clases en clases. Ok. Segundo paso, contar cuántos números cayeron dentro de cada clase. Tercer paso, calcular las frecuencias esperadas. Cuarto paso, pues aplicar la fórmula. Perdón, un spoiler. Quinto paso, comparar con el valor tabulado. Y el último paso es aceptar o descartar la hipótesis. Es prácticamente todo. Vamos a hacer un ejercicio para ver cómo funciona. Entonces, ejemplo práctico. Wow, wow, qué números, ¿no? Bueno, el problema nos dice, genera 50 números pseudo-aleatorios y verifica si cumple la hipótesis de prueba de uniformidad. Nosotros, para generar estos números, usamos middle square. Entonces, si no saben qué es middle square, pues pueden ver el video anterior, les dejaré la tarjeta acá arriba, y usamos la semilla en 9876. Esos son los números que obtuvimos. Esos números ya están ordenados de menor a mayor. Ahora, ¿qué hay que hacer con estos números? Como vimos, el primer paso es sacar nuestras clases. Así que dividir el rango en las clases. Perdón, otro spoiler. Dividí mal las animaciones. Pero bueno. eh, para poder sacar nuestro número de clases, aplicaremos la siguiente fórmula. K, o sea, de clase, K, es aproximadamente 1 más logaritmo de 2 a la n. ¿Por qué aproximadamente y no es un número entero? Porque el logaritmo de 2 a la n generalmente nos va a dar un número en decimal. Entonces no nos va a dar números enteros. Entonces lo que vamos a hacer es redondearlo para que tener un número entero. Entonces por eso es aproximado. Entonces, para nuestro caso, perdón, otra vez spoiler, para nuestro caso son 50 términos. Entonces, pues aplicamos. Sacamos aquí log 2 50 log 250 y nos da, como vemos, 5,64 y más cosas. No importa, lo vamos a redondear. O sea, tenemos en 6 6, vamos a ponerle 6. A ese, perdón, aquí igual lo confundí. A eso le sumamos 1, perdón, y nos queda 6,64. ¿Sí? Y eso lo vamos a redondear, pues a 7. Y si no se acuerdan, pues se redondea hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del primer dígito a la derecha del punto. Si este es mayor a 5, mayor o igual a 5, es hacia arriba. Y si este es menor a 5, se redondea hacia abajo. Y ya, prácticamente es todo. Y el spoiler de la amplitud. ¿Qué es esto de la amplitud? ¿Cuánto va a valer cada clase, prácticamente? O sea, ¿qué rango o cuánto es el intervalo entre cada clase? Recuerden que estos números pseudo-aleatorios están en el intervalo de 0 a 1, solo que no toca el 1, por eso es 0,99. Entonces lo vamos a dividir entre el número de clases, que es 7, que ya la sacamos. Y eso nos da que nuestra clase va a aumentar
o cada clase va de 0 a 0,43. De 0,43 a lo que le sigue. El de lo que le sigue, ajá, hasta llegar a 0,99 o rozar el intervalo. Em, Ahorita vamos a ver cómo se distribuye. Perdón, no hay rozar una. Bueno, siguiente paso, contar los números que cayeron en cada clase. Este es un proceso, no les voy a mentir, es tardado si lo hace manual. Obviamente esto ya lo preparé. Entonces, como les dije, vamos a verlo por aquí. Son 7 clases, aquí las tenemos, las 7 clases que habíamos dicho. Y como les dije, esto va de 0 a 0,43. Ahí lo toca. Si se dan cuenta, el intervalo es cerrado y luego abierto. ¿Por qué? Porque llegas, el 0 sí lo tocas, o sea, el 0 sí lo toca. El 0,43 ahí se queda. No lo toca porque en la siguiente clase lo toca, ¿saben? O sea, es como que, bueno, intervalos abiertos y cerrados prácticamente. Entonces va aumentando, todos son iguales, van aumentando hasta llegar a 1, pero como no toca el 1, es 0,99. Entonces, es los datos que vimos en la primera diapositiva del problema, pues ya están escolados aquí, están dentro de sus intervalos según donde cayeron. Y ponemos acá las frecuencias, aquí contamos cuántos números cayeron. Por ejemplo, en el primero cayeron 5, entonces cayeron 5. En el segundo 8, en el tercero 5, en el cuarto 9, en el quinto 10, 8 y 5. Es prácticamente, es contar. Em, Siguiente paso, sacar las frecuencias esperadas. Para sacar la frecuencia esperada, es prácticamente, la frecuencia esperada es n entre k. La k ya sabemos que en las clases, y la n es nuestro número de términos. Tenemos 50 términos, lo dividimos entre 7 y nos queda 7,14. Pero no podemos tener 7,14 números, porque un número, el concepto de número es un número entero. O sea, no podemos tener 7,14 números. Entonces, pues tenemos que tener 7 números. Por eso se redondea hacia abajo. Si tuviéramos 7,83 se redondearía hacia arriba y tendríamos 8. Pero, para los más observadores, si ya vieron esta tablita antes de que yo termine de hablar, van a ver que aquí tenemos un 8. ¿Por qué tenemos un 8 aquí? Bueno, si hacemos los cálculos, son 7 clases y en cada clase estamos esperando 7 números, ¿no? Si hacemos los cálculos y sabes tabla, 7 por 7 pues te da 49. Entonces falta un término. Entonces ese término que nos falta se lo aumentamos con forma de un 8 aquí. Por eso aquí en este último tenemos un 8. Eh, si nos faltaran dos números, pues pondríamos 10 o, perdón, 9. Entonces ya está, es todo. Em, Siguiente. Bueno, prácticamente esta tablita nos muestra las frecuencias esperadas, que es la que queremos, y la frecuencia observada, la que tuvimos anteriormente, las que contamos. Y pasamos al siguiente paso. Suma de clases. ¿Esto qué es? Esto no aplica para este problema, pero lo voy a explicar porque sí aplica para otros tipos de problemas. A ver, para garantizar la estabilidad de la prueba, tenemos que garantizar que nuestras clases pues no sean muy pequeñas. O sea, por esto cuando una frecuencia observada de una clase es menor a 5, que es el mínimo que se acepta, a menos que tu clase sea muy pequeña como es un 3, que eso ya es otro caso, pero bueno, para este caso, si es, por ejemplo, es menor que 7, pero si es tenido 5, pues se acepta, porque es el mínimo el 5. Se suma con la siguiente clase. En caso que no, pues se suma con la siguiente clase. Aquí lo puse por colores para que sea un poquito más fácil de entender. Prácticamente, si se dan cuenta, en K1 nuestra frecuencia esperada es 7. O sea, esperamos que tengamos un 7. Por obra del destino no hubo 7. Recuerden que había un 5. Pero para este caso le puse un 4. O sea, es menor que 5 aquí. Eso significa que no llega al mínimo. Entonces, habría que sumarla a la siguiente clase. Lo puse de rojo y la suma, aquí abajito lo vamos a ver, que es esta de acá, K1 más K2, es prácticamente la suma de esto más esto. Es todo. Si se dan cuenta, 7 más 7, 14. 4 más 8, 12. Ya está, eso es todo. Y la clase se convierte en una sola clase. Ya no tenemos dos. Tendríamos em, K. K1 más K2 se vuelve K1, por así decirlo. O K3. O K. Bueno, no K3 no, pero K1 más K2.
Se vuelve una sola clase, ya no hay dos clases. O sea, en lugar de tener 7 clases, vamos a tener 6 clases, porque se combinó una. En este caso puse que se combinan dos. Entonces, en lugar de tener 7 clases, tendremos 5 clases. Si las contamos aquí, pues una, dos, tres, cuatro y cinco, perdón. Y ya. Esto es importante porque el número de clases que tenemos se le llama grados de libertad. Y los grados de libertad se saca con la fórmula n-1. Luego lo vamos a ver, pero es importante saberlo. Por eso lo explico. Ahora, aplicar chi cuadrada. Y prácticamente ya estamos acabando. Eh, para, para aplicar chi cuadrada, está la fórmula. No se compliquen mucho. Nos dice que la chi cuadrada es igual a la sumatoria de O, frecuencia observada, menos frecuencia esperada, al cuadrado sobre ¿sí? O sea, esto lo podemos hacer con la calculadora simple muy fácilmente, pero también se puede hacer manual si lo quieren hacer. En este caso, para nuestra K1, vamos a hacerlo manual, ponemos nuestra frecuencia observada, ¿cuál es? 5. Ponemos 5, calculadora 5 menos 7. ¿Cuánto da? -2. Ok, lo elevamos al cuadrado, nos da 4. Y eso lo vamos a dividir entre 7. Entonces nos da que tenemos este valor. Lo pueden truncar si quieren, en teoría debería dar lo mismo. Tenemos este valor para nuestra primera clase. Ahora hay que sacar el de la segunda clase, el de la tercera clase, el de la cuarta clase, el de la quinta clase, el n clases o grados de libertad que tengas. Em, y eso, lo que vamos a hacer, lo vamos a sumar y nos tiene que dar un numerito. Ese numerito, para este caso, si lo quieren hacer manual, adelante, les invito a hacerlo. Para este caso, da esto. Esa es nuestra chi cuadrada, perdón por el cuadrado. Esa es nuestra chi cuadrada. Em, y esa es nuestra chi cuadrada observable o que nosotros tenemos. Ahora, falta la chi cuadrada teórica para poder comparar nuestra hipótesis. Para esto, vamos a tener em, dos datos, o cómo se saca la chi cuadrada teórica. Tenemos que tener dos datos en cuenta: los grados de libertad, que es lo que les dije, que es este n-1, que es el número de clases que utilizamos -1. Como en este caso utilizamos las 7 clases, pues tendríamos aquí un 6. Aquí tendríamos un 6. Y nuestra A, ¿qué es la A? La A, no les voy a mentir, voy a buscarlo para no generar mentiras. em, la A, chico errado. Vamos a buscarlo. Prácticamente, perdón, no me sale, pero bueno, prácticamente es como que el margen que tenemos de error. En este caso es un 5%. No me acuerdo del nombre, se los pongo luego en la descripción. Pero bueno, es un 5% y que transferido a números un 5% es un 0,05. Entonces, estos dos valores los vamos a tomar como si fueran coordenadas. ¿Por qué coordenadas? Porque para sacar la teórica, alguien ya lo sacó y alguien en su casita ya nos hizo una tablita donde podemos comparar y sacar cuál es la teórica. Así que nos ahorró mucho trabajo, la verdad. Entonces, nuestras coordenadas van a ser X, Y. O sea, tu Y va a ser 0,05 y tu X van a ser tus grados de libertad, en este caso 6. Entonces vamos a pasar a comparar. Sí, son muchos números, lo sé. Pero bueno, vamos a comparar nuestra tablita. Em, Habíamos dicho que era 6, por lo tanto, aquí está el 6, es esta línea. Vamos a ver. Y habíamos dicho que es 0,05, que está aquí. Entonces vamos a ver, vamos a tacharlo porque si no, son muchos números y nos perdemos. 6, 6, 6, 6, 6, 6. 6, seguimos en el 6, ¿verdad? Sí, 6, llegamos y 0,05, aquí llegamos. O sea que este valor, este 12, va a ser nuestra chi cuadrada teórica, ese valor. Y prácticamente ya podemos sacar nuestra hipótesis. Pero, ¿qué hago? ¿Cómo saco la hipótesis? Bueno, ahí va. La hipótesis nos dice que es correcta siempre y cuando em, X
x al cuadrado o chi cuadrada sea menor a la chi cuadrada teórica. En este caso, nuestra chi cuadrada teórica fue 12.592 y nuestra chi cuadrada real observable fue 4.41. O sea, es menor. Entonces sí cumple y por lo tanto decimos que nuestra hipótesis se acepta. Si fuera mayor, no se acepta. O sea que nuestros datos no están uniformemente distribuidos. Y prácticamente eso es todo, chico dorado. Espero que les haya ayudado. Y en el siguiente video voy a exponer en el otro método. Solo que digamos que este método lo ve de una forma em, discreta y el otro lo ve de forma continua. Pero bueno, eso ya es a detalle. Hasta luego.